Ritual de lo habitual. Una salida informativa, entre tanto caos desatado. Bueno, y continuamos acá en Ritual de lo Habitual. Estamos con Adela Saltman, ella es economista. ¿Cómo andas, Adela? Bien, ¿cómo están? Buen día. Todo bien, por suerte. Bueno, si se puede decir, hay un tema que trasciende el país que está todo prendido a fuego. Está el tema del dólar, pusieron lo de cepo, y la gente están todos locos con eso. Y te queríamos preguntar, bueno, ¿cómo es esta situación? ¿Cómo influye lo del dólar hoy en la gente? Digo, hay una situación económica muy complicada, ¿no? Sí, la situación económica es complicada y la sanitaria también, o sea, porque todavía no salimos de la pandemia. Hay que decir, digamos, que se emitió una cantidad enorme de dinero, dicen 1 billón de pesos, correctamente, para poner al día el sistema sanitario, que ha permitido efectivamente, digamos, con esos 3 meses de confinamiento que tuvimos, de que en vez de los 20.000 muertos que estamos llevando sobre nuestras espaldas, podrían haber sido rondar ya los más de 50.000 o 80.000, dicen algunos. Bueno, efectivamente eso ha logrado, digamos, paliar la situación en un momento dado, pero sobre todo, digamos, hay una cierta estabilidad en el AMBA, pero no así en el interior del país, que efectivamente tiene muchos menos recursos, tiene su personal incluso sanitario con menos capacidad, porque los 3 meses esos les sirvió a los que están en la primera línea, dice, como decía por televisión un médico, apenas lo escucho toser, yo sé qué es lo que tiene y cuál es su gravedad. Bueno, esa situación efectivamente de imprimir, digamos, pesos, nos ha llevado a una situación crítica y también a una situación a su vez, digamos, de esto que vos decís, de que faltan dólares. En principio tenemos que decir, porque yo quiero de alguna manera contrarrestar la ametralladora que hay en la televisión respecto de la situación de inestabilidad. Hay una situación de inestabilidad política sin duda, pero que está, digamos, fogoneada por todas estas situaciones, digamos, o estas posiciones económicas. En un primer punto tendríamos que decir, digamos, que la inflación, que en la Argentina tiene muchas causas, la dan en función de esta denominada de alguna manera, entre comillas, emisión espuria. Hablan desde la televisión, pero sin duda ha sido una emisión necesaria, una correcta política económica que llevó, digamos, a que haya lo del ATP, o sea, que son el pago de la mitad de los sueldos de aquellos que se quedaban sin trabajo en las empresas, de ayuda a las empresas para que les paguen la mitad del sueldo, los del IFE, que los 10.000 pesos uno podría decir de que no alcanzan, y es verdad, no es mucho, pero ha permitido también que la gente no se muera de hambre. Y esta no es una situación secundaria. Estas han sido medidas extraordinarias que ha llevado adelante el gobierno nacional. Y a su vez, digamos, tenemos que decir, digamos, que ha habido también un congelamiento de una gran cantidad de servicios, el agua, la luz, el gas, digamos, y el congelamiento ha hecho que no aumentaran tanto, digamos, los costos familiares que tenemos cada uno de nosotros. Con la exclusión por ahí, digamos, de que lo que ha sido, digamos, las naftas. Las naftas tenemos que decir, digamos, que aumentaron 4,5 en agosto y 3,5 en septiembre. Y si bien ahora de nuevo va, digamos, el gobierno a no aumentarles el impuesto para que no aumenten, habrá que ver cómo termina. Es decir, siempre sabemos nosotros que las naftas y el gasoil influyen luego en toda la cadena de costos de los productos. Por lo tanto, lo que va a ser necesario, y el gobierno ha logrado de alguna manera
absorber parte de esa liquidez de emisión ha sido lograr, digamos, de que una cantidad de bonos que fueran hacia el consumo y no hacia el lado de, digamos, de lo que siempre hay en la Argentina, que es la especulación. Pero la pandemia no terminó. La situación, digamos, crítica de la economía es real, y en función de eso va a ser necesario, o sea, está siendo necesario reactivar la economía. De ahí dicen que no hay dólares. Claro, o sea, arrastra todo. Encima es esto que vos decís, que te bombardean en la tele, vos prendés la tele un minuto y estás con la información todo el tiempo, te taladran el cerebro básicamente. Con esto de no hay dólares, nos vamos del país, es terrible. Sí, es cierto que faltan dólares, no es mentira, digamos, los dólares, el vicepresidente del Banco Central decía que había 8.000 millones de dólares ahora a principios de septiembre, y ahí tenés que descontarle sin ninguna duda, digamos, la mitad es en oro y la otra mitad son los derechos especiales de giro, que no se tocan. En esa dirección, digamos, o sea, se te establecen como distintos dólares. Por un lado está el dólar solidario, que lo pasaron, digamos, ahora era 30% más de que tenía, era el valor del Banco Nación, ahora es otro 35%. O sea, lo ha encarecido. Acá ha habido una gran cosa y un gran manejo respecto del tema de que es el dólar ahorro el que ha secado, digamos, las arcas del Banco Central. El dólar ahorro que ha tenido su peso, pero sin ninguna duda uno tiene que decir que las LELIQ, que eran una forma o sea, que es el dólar LELIQ, digamos, o sea, que se lo ha llevado alrededor más o menos de 145. Yo les cuento cómo es el sistema. Un individuo o una empresa compra en pesos acciones o bonos que cotizan en la Argentina y en otro mercado internacional. Por ejemplo, en Wall Street, en Estados Unidos. Va y lo vende ahí obtiene los dólares y no tiene necesidad de traerlo a la Argentina. O sea, eso es en concreto el mecanismo que ha tenido las LELIQ y de sacar dólares desde la Argentina. El otro también es el dólar bolsa, que sería exactamente lo mismo, sería, digamos, acciones que cotizan también en el exterior y que pueden hacerse, aunque sea, y que tienen valor en dólar, y que entonces pueden hacerse nuevamente de pesos a dólares, a un tipo de cambio que se les hace también de un 135 pesos por dólar. Digo, esto va variando día a día. Y después está el dólar blue. El dólar blue es el de, digamos, el que se va, digamos, es el ilegal y el que se va a las cuevas a comprar. Lo que es sobre el dólar, ¿cómo se llama? Ahorro, o sobre ese de 30 y ahora 35% que ha puesto el gobierno, hay que tener en cuenta que eso tocó un sector de la clase media, un sector que tiene capacidad de ahorro, porque ni yo ni ningún otro podemos comprar esos $200, pero que hay gente que sí, o en vez de 200 compra 100, y también están todos aquellos, digamos, que han sido inmigrantes y que mandan dólares a sus familiares, ¿no? En Bolivia, a Paraguay, a Venezuela, y estos sectores, bueno, no han sido, o sea, han sido castigados en los hechos. Eso hay que tenerlo en cuenta y habría que hacer algún tipo de diferenciación, que supongo que el gobierno lo hará. Pero de fondo, yo en esto de la falta de dólares, además de todas estas formas que hay y demás, coincido con Claudio Lozano, en el aspecto que hay algunas medidas, digamos, que, vamos a decir, hay algunas formas de salida de dólares en el último año que realmente son de otro tipo, que no tienen que ver con esto que acabamos de hablar. Si bien los de los dólares LELIQ es bastante dinero, pero por un lado está todo lo que se pagó con la deuda pública.
nosotros piensan que nosotros tenemos un saldo exportaciones, menos importaciones en estos meses de casi 11.000 millones de dólares. ¿Sí? O sea, nos quedaron 11.000 millones de dólares en casa. Pero lo que resultó fue que en estos meses al mismo tiempo salieron casi 12.000 millones de dólares por pago de deuda del sector público. Y no hay que dejar de decir nunca que al Fondo Monetario Internacional en todos estos meses, desde enero hasta ahora, septiembre, se le siguió pagando. Esos fueron, en febrero, en mayo y agosto, y suman 985 millones de dólares, para ir teniendo. Claro, ahí hay una gran parte de los dólares que no hay hoy. Que no hay hoy, exactamente, porque eso no se dice. Eso claro, en la televisión no se dice. Y es más, nosotros ahora tenemos un vencimiento con el Fondo Monetario Internacional en noviembre de 290 millones de dólares, que habrá que ver cómo se va a hacer. Y hay que decir que durante todo este tiempo, se siguió pagando o se siguió incorporando a la deuda todos los intereses que iban mientras se estaba haciendo toda la renegociación. Que muchas veces en las renegociaciones, tanto privadas como públicas, los intereses no corren cuando se está discutiendo. Sin embargo, acá se iba cada vez agrandando esa deuda. Y otra es la salida de las deudas del sector privado, que ahora el gobierno le ha dicho que que pague solamente el 40% de sus deudas, que el resto, el 40% de sus deudas lo puede pagar a $75 por peso, por 75 pesos por dólar, que es la cotización del Banco Nación. El resto tiene que hacerlo efectivamente lo que le piden o lo que le obligan, ella no, a que lo haga a cualquiera de estos tipos de dólares, o al blue, a otro dólar, no de 75. Claro. Y hay que tener en cuenta que estas empresas del sector privado a veces figuran deudas, que eso se vio mucho cuando fue la investigación de la deuda en la época de Martínez de Oz, que aparecen deudas que en realidad no son, porque son casas matrices con casas filiales, o sea, son las empresas extranjeras, ¿sí? Por lo tanto, es una deuda que no existe, se pagan por regalías que no existen, se ponen cosas en los libros que no son deuda. Totalmente. Este es un tema importante. Ahora, no se vayan, en breve seguimos con Adela, ella es economista y nos está contando un poco la situación económica del país. Ritual de lo habitual, una salida informativa entre tanto caos desatado. Bueno, y seguimos acá con Adela, continuamos con la entrevista. Nos ibas a contar un poco sobre el sector... Una medida más. ¿Cómo? No te escuché. Esta semana, además de las medidas estas que hubo sobre, para poder tener dólares, para aumentar la cantidad de dólares, hay una medida más que ha sido la de las exportaciones. Porque se le ha abaratado los impuestos a los exportadores de soja, ¿sí? Y hay que decir que la mesa de enlace no está de acuerdo, o sea que empieza una pelea acá respecto, porque hay una presión muy grande por la devaluación, que eso es que va a ser estos días, va a ser el tema de esta semana. Por lo tanto, se ha aumentado, los impuestos a la exportación, se han rebajado los impuestos a la exportación para que liquiden, porque resulta ser que hay una cantidad de soja en los hilos y si no se exportan no entran los dólares, ¿sí? Bien. Era una cosita que me faltaba. Bueno, y yo en relación a toda esta situación que está viviendo el país y demás, te quería consultar si hay una manera o si hay una salida concreta para esta situación y si, proyectos como es el anteriormente presentado, el de Tierra, Techo y Trabajo, ayudan a resolver esta situación. Lo que mencionamos, lo más conocido como la economía popular, ¿no? La economía popular aporta a resolver el problema de la economía del país, cómo se relaciona. Mira, la economía popular
vamos a decir, ayuda sin ninguna duda en la emergencia a resolver el problema de digamos, por supuesto, del empleo y por supuesto, digamos, de la reactivación, porque eso es poner en producción, básicamente son obras públicas en construcción, y esto a su vez tiene un efecto multiplicador en una cantidad de empresas que venden, digamos, los insumos para esa producción. Yo lo que me parece que en esto tiene que ir paralelamente un camino, digamos, de reactivación a la pequeña y mediana empresa de carácter nacional. O sea, sería la economía popular, digamos, que daría la primera patada inicial para efectivamente, porque esa es la de la economía popular. Muchos de esos proyectos son por 6 meses o por 3 años, digamos, cómo transformar esto, digamos, de la economía popular realmente en trabajo genuino, ¿sí? En trabajo estable y en trabajo genuino. Para eso tenés que reactivar las empresas, las pequeñas y medianas empresas, que si bien no son de gran productividad, en el primer momento son las que generan, digamos, el motor para poner en funcionamiento la actividad. Sin duda, digamos, el proyecto digamos, que se ha presentado, digamos, en La Matanza, sin duda, esto tiene como objetivo absorber 1.500.000 personas, o sea que no es un detalle, y al mismo tiempo es construir 375.000 soluciones habitacionales en la etapa inicial y la generación, como dije, de 1,5 millones de personas. Esto solucionaría un tema habitacional y de infraestructura en las más de 4.416 villas que hay en todo el país, según el registro que existe, y este proyecto a su vez promueve un reordenamiento de tierras fiscales y ociosas para que las familias puedan instalarse y producir alimentos. Una vuelta al campo para favorecer a los campesinos sin tierra, a los pueblos originarios y a los jóvenes. Estamos efectivamente, si esto se lleva a cabo rápidamente, ante una situación que puede destrabar digamos, esta imposibilidad que tenemos en este momento de producción. Yo una sola cosa que quiero agregar en concreto, porque yo entiendo, digamos, lo de la economía popular. Por un lado tiene este problema, digamos, de los tiempos, o sea, cuánto dura, ¿sí? Y cómo entonces lo transformamos en puestos de trabajo genuinos, incorporados. Por el otro lado es empezar a ver que tenemos, en función de lo de la deuda, si bien el arreglo nos da 3 años de cierto respiro, porque la verdad si no se arregla con el Fondo Monetario algunas cosas, el 2022-2023 tenemos mucho para pagar, de que tiene que ser una economía mercado internista, mirando al interior digamos, de la producción, ¿sí? Porque si nosotros estamos enganchados con la deuda, necesitamos dólares. Si necesitamos dólares, estamos enganchados con las empresas exportadoras, que son las grandes exportadoras, y con las productoras de soja, que son los grandes exportadores y que traen dólares. Si bien en una parte a veces no lo liquida con la rapidez que se necesita. Por lo tanto, hay que desarrollar una política de mercado internista. ¿Y esta política que vos mencionás de mercado internista se vio en algún momento desarrollada en el país? ¿Hubo en algún momento se tomaron estas políticas en concreto y resolvieron alguno de los grandes problemas que atravesó el país? Sin ninguna duda, porque si hay alguien, digamos, que acá se desarrolló en un momento dado la industria nacional, fue la época de Perón. Fue la época de ese 45-52 que permitió, con la Junta Nacional de Granos, con la Junta Nacional de Carne, con la nacionalización del comercio exterior, digamos, con el desarrollo produjimos aviones, produjimos, maquinaria agrícola, autos, toda la línea blanca,
eso se produjo en la Argentina en aquella época, así que imagínense ahora. Por lo tanto, efectivamente, va a ser necesario saltar el cielo, como dijo Mao Zedong, sin ninguna duda. Tenemos que atrevernos a hacer lo que aparece como imposible. Y esto está en las entrañas del frente de todos, en las entrañas y en su memoria. Porque efectivamente, como recién dije, el general Perón impuso medidas para lograr o para tender a lograr un país, digamos, con crecimiento soberano y para el conjunto del pueblo argentino. Bueno, Adela, muchísimas gracias por la entrevista. No sé si querés agregar algo más antes de ir cerrando. Me quedó un montón, pero no importa. Bueno, la idea también es poder seguir tras que vengas y que nos sigas contando, porque bueno, la economía... ¿Cómo? Está en movimiento la economía. Claro. Esta semana vas a ver en todo su despliegue. La economía es un tema que nos trae locos a todos y que muy pocos entienden, así que es muy bueno tenerte a vos para que nos puedas aclarar un poco toda esta confusión, ¿no?, que hay en el medio. Así que nada, te agradecemos un montón que hayas... ¿Sabés lo que no te aclaré con el swap? Lo dejamos para un próximo programa entonces. Así que sigan sintonizando Ritual de lo Habitual